Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me les van? Ahora sí. El día de hoy, capacitación sobre riesgos psicosociales y sus actividades. Pregunta, ¿qué entienden por riesgo psicosocial? ¿Qué entendemos por riesgo psicosocial? Evaluar efectivamente. Evaluar. ¿Qué entendemos por riesgo psicosocial? A ver, situación que nos afecte emocionalmente. Perfecto, por acá Droguería Manuel me comenta eso. ¿Qué otra cosa entendemos por riesgo psicosocial? Que nos afecta la salud mental en Vamos el por el ámbito. tema de salud mental, ¿sí? ¿Qué otra cosita por ahí? Vamos a ver, esto lo que es lo que nos dice riesgo psicosocial. Nos dice que hay que entender que hay unas organizaciones que se encargan de lo que es el tema de salud a nivel general, pero también hay unas organizaciones que se encargan del tema de la salud en el momento del trabajo, ¿sí? Todo lo que afecta al trabajo o la psiquis de la persona o la salud física de la persona, también hay organizaciones que se encargan de analizar y evaluar esto. Como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo nos habla aquí de que los riesgos psicosociales tener en cuenta este lo que les voy a comentar acá, y es aquellas características de las condiciones del trabajo que afecta la salud de las personas a través, escuchen esto, de mecanismos psicológicos y fisiológicos. Ya vamos a entender el tema de psicológicos y fisiológicos, a los que se les llama estrés. Listo, digamos que esa palabra estrés viene por allá de un tema más que todo como físico, ¿cierto? En cuanto a una pieza de cualquier tipo, entra estrés y se quiebra, ¿sí? Lo mismo lo trasladaron al riesgo psicosocial o al tema de en el momento que nos quebramos psicológicamente o mentalmente, ¿cierto? Entonces, hay muchos síndromes por ahí que podemos hablar de ellos, síndrome de burnout o el síndrome del quemado, ¿cierto? Que es cuando ya la persona definitivamente a nivel mental ya no da más, ¿cierto? Y empieza a tener algunos problemas psicológicos o algunas enfermedades mentales, ¿sí? Entonces, todo esto y todo lo que corresponde a lo que es la prevención en cuanto a enfermedades y accidentes de origen laboral, como tal, que es lo que se encarga la seguridad en el trabajo, también tenemos que identificar el riesgo psicosocial. Esto que nos puede llegar a afectar a nivel mental. A veces uno entra a hacer sus actividades normales y resulta pues que nos estamos enfermando, ¿sí? Podemos llegar a tener algunas enfermedades, no solamente mentales, sino físicas, que ahí es cuando hablamos de fisiológicos, ¿cierto? Y le estamos echando la culpa a otra cosa, menos al tema del estrés, al riesgo psicosocial. ¿Listo? Entonces, en riesgo psicosocial va muy amarrado a lo que es la consecuencia de este riesgo, que son enfermedades por estrés laboral como tal. Si ustedes dan una chequeada a lo que es la tabla de enfermedades de origen laboral, Ya voy. una de las últimas enfermedades que ingresó a lo que es el sistema de gestión de seguridad en el trabajo o el tabla de las enfermedades de origen laboral fue el estrés laboral, ¿sí? Muchas personas se quiebran, muchas personas tienen patologías a nivel psicosocial, ¿listo? Entonces hay que ponerle mucha atención a este tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque normalmente son silenciosos. A veces uno ve a la persona allá riéndose o estando, digamos que entre comillas, normal, pero la persona por dentro va quebrada, ¿sí? Entonces hay que tener mucha comunicación con nuestro equipo de trabajo, digamos, esa comunicación asertiva y esa inteligencia emocional para poder abordar ese tipo de situaciones si se llegan a presentar. Listo, de ser muy abiertos en el tema de comunicación con nuestro equipo de trabajo para poder identificar este tipo de personalidades, ¿no? Entonces tengamos en cuenta ello. Ahora, si estamos hablando de riesgo psicosocial, el estrés laboral, ¿de dónde viene o cómo se puede llegar a causar? ¿Cuál sería la causa del estrés laboral? ¿Quién me puede decir?
la causa. En estos momentos, el factor económico, las deudas. Pues, muy bien, el tema económico puede llegar a ser un factor de riesgo psicosocial que me va a desencadenar que el estrés laboral. ¿Qué otra cosa? Muy bien. Acoso laboral. Acoso laboral, perfecto. Cuando nos acosan laboralmente, eso por allá hay, para cuando hablamos de acoso laboral, por allá hay una ley que es la 1010 del 2006. Por allá nos dice qué es y qué no es acoso laboral. Entonces, claro, cuando tenemos una conducta de acoso laboral dentro de mi equipo de trabajo, me puede llegar a efectuar un estrés laboral. Por acá nos dice presión laboral, exceso de labores asignadas, mal ambiente. Maltrato verbal en el Perfecto. trabajo. ¿Sí? ¿Cómo? Maltrato verbal en el trabajo. Por ejemplo, la mala comunicación, el maltrato verbal, claro, cuando ya estamos hablando de pronto eh, insultos o de pronto de que me estén regañando o alzando la voz delante, no solamente de mis compañeros de trabajo, sino al frente del cliente, pues eso también nos va a generar algún tipo de estrés, ¿cierto? Obviamente son conductas que también se consideran acoso laboral. ¿Listo? No puede, Muy bien. también puede ser no tener una buena relación con los compañeros de trabajo. Claro, lo que es esa convivencia, ¿no? Esa convivencia entre compañeros también, obviamente, pues nos va a generar algún tipo de estrés si yo no me siento a gusto con ellos, ¿no? Entonces, todo eso, por eso les comentaba que hay que tener una muy buena comunicación entre empleador, empleados y entre compañeros, una muy buena comunicación, ser muy abiertos, obviamente, pues a las situaciones que se pueda llegar a presentar, porque el estrés laboral no solamente, digamos que tiene causales laborales, hay cosas que a veces me afectan a mí, pues también de la parte del hogar, ¿cierto? Entonces, se mezclan a veces las dos cosas y también nos estresamos. Entonces, mire lo que nos dicen aquí, lo que es el estrés laboral. Entonces, acá, el estrés laboral o relacionado al trabajo está determinado por una organización del ambiente de trabajo, la organización como tal, el diseño y las relaciones laborales, como lo hemos venido hablando. Este se presenta cuando las exigencias del trabajo calzan o exceden, perdón, no calzan o exceden las capacidades, recursos, necesidades del trabajador. A veces no encajamos. Definitivamente en la actividad que yo voy a realizar, si yo no me siento preparado para ello, pues me voy a estresar y me va a empezar voy a empezar a tener algunas enfermedades, ¿cierto? Que vienen por causa del estrés. Ya ahora vemos en un momento, vemos cuáles son esas enfermedades. Por ejemplo, cuando el conocimiento y las habilidades de un trabajador o un grupo de colaboradores no calzan con las expectativas de la cultura organizacional de una empresa, de un establecimiento, de una actividad económica o de una organización como tal, ¿cierto? Entonces, ya tenemos que ver, uno, pues mis capacidades como tal, como colaborador, ¿cierto? Si me siento bien o no me siento mal, ¿cierto? O en algún momento, si mi conocimiento y mi habilidad que yo tenga definitivamente no da para realizar la actividad que me contrataron, ¿cierto? Por eso es muy importante que ustedes sepan qué persona les va a ayudar. Y si ustedes dicen, no, vamos a trabajar con esta persona, pero no tiene el conocimiento, pues debemos ejecutar un plan donde la persona entre a capacitarse, ¿cierto? Para poder yo después exigirle. ¿Sí? Hay veces que nos pasa eso. Entonces, contratamos una persona, definitivamente no tiene el conocimiento, pero asimismo yo le exijo. Ahí estamos entrando de pronto en un error, pues con la misma persona y pues ahí es cuando se quema la persona como tal y se nos va o renuncia, ¿cierto? Otras situaciones. Perdón, o Señor, sea, el miedo a perder el trabajo también por todos esos problemas. por ejemplo, exacto, hay veces, como les comentaba, hay situaciones externas al trabajo, ¿cierto? Que me pueden llegar a afectar y yo empiezo a sentir ese temor, ¿cierto? Decir, no, yo necesito el trabajo, tengo estas obligaciones, también me genera cierto tipo de estrés.
Por ejemplo, hay personas que dicen, no, mi trabajo en la zona norte, ejemplo, o en la zona sur de mi ciudad como tal, y yo iba al otro lado. Eso también genera estrés, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque tengo que levantarme supremamente temprano, llego supremamente tarde a la casa, ya después de trabajar, no tengo una buena calidad de tiempo con mi familia, ¿cierto? Entonces empieza a afectar una cosa con la otra, ¿vale? Entonces tengan en cuenta que también debemos estar muy pendientes de esas situaciones extralaborales que pueden llegar a afectar a mi colaborador. Por eso reitero el tema de lo que es la buena comunicación con mis compañeros de trabajo. ¿Listo? Ingeniero, Señora, no Joana, solamente eso, porque el interactuar con el cliente, los clientes casi siempre lo buscan a uno para desahogarse y le cuentan a uno no solo sus problemas personales, sino también sus enfermedades y eso conlleva que uno también impacte emocionalmente. claro. Entonces, por eso nosotros debemos ser inteligentes emocionalmente, ¿sí? Efectivamente, ustedes se van a encontrar con muchas personas que pueden venir felices, preocupadas, tristes, enojadas, y ustedes no se pueden dejar contagiar de eso pues, de los clientes, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta esa inteligencia emocional que yo debo tener en el momento de atender la droguería. ¿Listo? O atender, pues, obviamente, mi establecimiento o, pues, tener contacto con el mismo cliente. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes teniendo una discusión interna en sus droguerías y van a contestarle mal al cliente, por ejemplo. Ustedes están afectando también a su clientela. Ahora, al contrario, la persona llega de mal genio, preocupada la persona, ustedes se contagian de eso y empiezan a hablarle mal a sus compañeros de trabajo. ¿Sí ven? Entonces debemos ser muy inteligentes emocionalmente para contrarrestar el tema del riesgo psicosocial y disminuir lo que es el estrés laboral. ¿Listo? Por eso es que debemos tener muy en cuenta que todo ese tipo de riesgos, a veces uno dice, no, yo no me voy a accidentar por el tema de riesgo psicosocial. Puede que no, pero sí se puede uno enfermar por el estrés laboral. ¿Listo? Entonces, a ver, recordemos, ¿quién me atiende a mí el tema de la enfermedad de origen laboral? ¿O dónde inicia el procedimiento o el proceso de una enfermedad de origen laboral? ¿Quién me atiende en primera oportunidad? La ARL. No, señor, no va por la ARL. No inicia por ahí. La EPS. Arranca por la EPS, La ¿cierto? EPS. Arranca primero por la EPS y porque ellos son los que en primera oportunidad dan digamos que el diagnóstico inicial, ¿listo? El presunto. Puede ser presuntamente una enfermedad de origen laboral. Claro, después a dónde me van a llevar? A medicina laboral, ya me va a atender un médico ocupacional y luego ahí sí entra la ARL a verificar, obviamente, si corresponde a una enfermedad de origen laboral. Obviamente eso es un tema un poco más largo, recordemos ese procedimiento por allá, que es un poco más extenso por el tema de las investigaciones que se tienen que realizar. Pero tengan en cuenta esto. ¿Por qué les dije eso? Porque viene esto. Enfermedades por estrés laboral. Entonces, ¿qué enfermedades podríamos nosotros adquirir por estrés laboral? ¿Qué han escuchado? Presión arterial, Perfecto. Presión arterial alta, muy bien. ¿Qué otra? depresión, Depresión, muy bien. Muy buenos días para todos. También Días. ¿Cuál? Discúlpame. Enfermedades cardiovasculares. Muy bien. Por acá nos dicen espasmos musculares, cefaleas, gastritis, mejor dicho, ¿cierto? Eso, si vemos el estrés laboral, me
causa diversas enfermedades, pero las principales que tenemos, el síndrome de burnout, pues, efectivamente, el del quemado, ansiedad, fibromialgia, perfecto, por acá ya tenemos varias enfermedades por estrés laboral, pero las principales en Colombia, ¿cuáles son? Las que les voy a presentar acá. Depresión. Si estamos hablando que el riesgo psicosocial es silencioso, ¿cierto? Digamos que la persona como tal no expresa normalmente ese estrés que está padeciendo, ¿cierto? Imagínense la depresión. La depresión, hay muchas personas en la parte de la farándula o famosos que la depresión los ha llevado a hacer, digamos que, cosas contra la salud de ellos mismos, ¿cierto? Entonces la depresión, por eso es que les comento y vuelvo y reitero, el tema de comunicación es muy, muy importante en el momento de interactuar con nuestros compañeros, ¿vale? Alteraciones metabológicas. A veces uno le echa la culpa a la comida o al desayuno o al almuerzo, ¿cierto? Y no, resulta que es el estrés laboral el que me está colocando o me está dando problemas metabológicos o digestivos. ¿Listo? Entonces hay que ponerle atención a los signos que el mismo cuerpo me esté dando, ¿vale? Desórdenes musculoesqueléticos. Claro, a veces el mismo estrés me duele los músculos, que el cuello, que la espalda. Venga, pero yo no estoy alzando ni cargas ni tengo una mala postura. Eso es estrés laboral. ¿Listo? Presión arterial alta, como nos comentaba la compañera hace un momento, efectivamente, y también es silenciosa, ¿no? A veces no sabemos que sufrimos de esto y resulta que tenemos algún evento con esta patología. Y lo otro que causa el estrés laboral ya es un tema de dependencia o de adicciones. Estamos hablando del alcoholismo, adicción a sustancias psicoactivas, ¿sí? O el mismo cigarrillo, ¿sí? El mismo tabaco. A veces dicen, no, es que yo soy tan estresado que me voy a tomar una cervecita y venga, yo me fumo un cigarrillo. Eso genera de una u otra manera también una adicción. Y esas adicciones me están desencadenando muchas más enfermedades. Entonces, vemos que lo que es el estrés laboral, de una u otra manera, me empieza a afectar la salud independientemente, ¿cierto? Digamos que esa patología y a veces no le ponemos atención al cuerpo y estamos teniendo patologías o enfermedades que vienen provenientes del estrés laboral por un mal uso o un mal manejo, mejor, de lo que es el riesgo psicosocial. ¿Sí ven? Entonces, tengámosle mucha atención a esto. A veces uno dice, arrancamos, digamos que el proceso de capacitación de este año arrancamos por el estrés laboral o por el riesgo psicosocial mejor, para que ustedes empiecen desde su mente a cuidarse. De ahí en adelante, pues ya vamos a hablar de los demás riesgos, ¿cierto? Pero entonces debemos tener la claridad en nuestra mente, la claridad o la salud mental, digamos que en buenas condiciones para poder administrar el negocio, para poder tomar buenas decisiones, para poder llevar una convivencia no solamente interna con mis colaboradores, sino también con el cliente, ¿cierto? A nivel comercial. Entonces, cuidémonos desde ahí, desde la parte mental, ¿vale? Bueno, rápidamente, acá, ¿cuál es el número que le sigue? Rápidamente, rápidamente. El número. 19. Según la suma. ¿Cuánto? Rápidamente. Agilidad mental. Por acá nos dicen 40. ¿De acuerdo? ¿No de acuerdo? 59 nos dicen por acá. 40, 19. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo ahora con cuál? 50, 40, 19. Va ganando el 40. De los que me dijo el 40, ¿quién lo explica? De los que dijo 40, ¿quién lo explica? El resultado es 40. Cuarenta.
40, 40, sí es 40, pero ¿por qué? Se suma Es el vertical y resultado horizontal. de 21 más 8 más 11, ingeniero. Perfecto, don Plinio, sí señor, 21 más 8 más 11. Esa es la respuesta y eso nos da 40. Si ustedes ven, ese es digamos que el ciclo que viene, ¿cierto? Las sumas anteriores vienen de esa manera y el resultado es 40. Muy bien. Bueno, la idea de esos ejercicios, recordemos, es para sacarnos un momento de lo que estamos haciendo durante la jornada, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes tengan esa distracción en algún momento, 5 minuticos de pausa activa mental. ¿Listo? Ya sabemos que tenemos que hacer una pausa activa, digamos que musculoesquelética, ¿cierto? Pero no olvidemos que la mente también tiene que descansar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Dentro de todo esto, estamos hablando de lo que es el riesgo psicosocial. Hay unos factores. Hay algo que a mí me desencadena o es el riesgo psicosocial tiene algunas características que pueden desencadenar lo que es el estrés laboral y las enfermedades que ya hablamos. Entonces, estamos hablando de los factores de riesgo psicosocial, factores. ¿Listo? La primera, organización y condición del empleo. ¿Cómo así? Se refiere a la seguridad y estabilidad en el trabajo, formas de comunicación y acceso a la información, relación de trabajo y vida familiar y cumplimiento de normativas de salud y bienestar en el trabajo. Debemos estar muy pendientes de cumplir con todo. Venga, yo le estoy dando una seguridad y estabilidad a mi empleado o no, ¿cierto? Yo debo empezar a evaluar eso. Formas de comunicación y acceso a la información. Venga, yo cómo me comunico con mis empleados o con mis compañeros de trabajo, ¿cierto? Y si la información que ellos necesitan para ejecutar la actividad se las estoy suministrando o no. Yo debo evaluar eso también. Venga, yo como que tengo que reforzar el tema de la comunicación o el acceso a la información para ellos. ¿Qué más estrés que lleguen a preguntarnos de cualquier elemento, ¿cierto? De la droguería y la persona no tenga la información de cuánto vale? Pues la persona va a decir, bueno, y ahora yo qué le digo al cliente, lo tengo acá, pero no sé cuánto vale. O se lo dejo muy caro o se lo dejo muy económico, ¿cierto? Entonces, eso también genera temas de estrés o eso es un riesgo psicosocial. Relación de trabajo y vida familiar. ¿Cuánto tiempo tengo que estar yo en mi droguería? ¿Cierto? En la droguería, en el establecimiento. ¿Y cuánto tiempo le estoy dedicando a mi familia? ¿Sí ven? Entonces son cosas que van unidas de una u otra manera. Hay que tener en cuenta esa organización y condiciones del empleo. ¿Vale? 2, trabajo activo y desarrollo de actividades. Hace referencia a las posibilidades de desarrollo en el trabajo, la influencia, el control sobre los tiempos de trabajo, la libertad para toma de decisiones, la integración de la empresa y el sentido del trabajo. Entonces, ¿por qué está trabajando acá? ¿O para qué usted está trabajando acá? Hay que darle un sentido a eso. ¿Cierto? No solamente el tema económico, claro, es un tema supremamente importante en todo lado. Yo trabajo para poder tener dinero, ¿cierto? Pero yo también tengo que buscarle un sentido positivo en cuanto a la población en general, a mi comunidad como tal, ¿cierto? Ustedes son muy importantes a nivel comunidad, a nivel social, ustedes son muy importantes, ustedes son miembros de la comunidad de la salud, ¿cierto? Ustedes están ayudando a la comunidad. ¿Ven? Entonces hay un sentido importante con respecto a lo que ustedes realizan día tras día, ¿cierto? Entonces hay que darle ese sentido, ¿cierto? Hay que darles también pues la libertad de una toma de decisión al equipo de trabajo. No solamente tienen que ser centralizados en lo que yo diga y lo que yo diga y cuando lo diga. ¿Por qué? Porque no le estamos dando autonomía, ¿cierto? Una libertad de decisión. Entonces también debemos trabajar ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, importante la segunda, trabajo activo y desarrollo de actividades. A veces yo como líder, si yo identifico que la persona tiene unas habilidades muy pronunciadas, pues yo lo que tengo que es exponenciar esas habilidades,
¿cierto? Colocarle ese tipo de responsabilidades para que las pueda ejecutar, ¿cierto? No debemos de una otra manera atajar, ¿cierto? A la persona, sino no, venga, potencializamos más a esta persona que me va a ayudar obviamente a mí en el negocio, ¿cierto? Eso también nos genera diferentes ayudas, digamos que no físicas, pero sí psicológicas, ¿vale? Bueno, demandas psicológicas, exigencia de tipo cuantitativas, emocionales, de esconder emociones sensoriales y cognitivas. Entonces, tengan en cuenta que la comunicación, vuelve el tema de la comunicación, debe ser muy, digamos que asertiva en cuanto a ese tipo de emociones de nuestros colaboradores. Uno también debe, a veces tiene que aprender a leerlos, ¿no? De pronto ustedes ya con personas que ya llevan 1 año o 2 años, ustedes ya saben cuando la persona o llegó de mal genio o de pronto llegó triste, ¿cierto? O tiene algún tema en su hogar o algún tipo de estrés, ¿cierto? Entonces hay que poder tener esa comunicación con ellos pues para poder garantizar un soporte emocional de una u otra manera, obviamente pues con respeto y sin traspasar los límites con esa persona, ¿no? Hay que tener mucho tacto con ello. Exigencias cuantitativas. ¿Cómo así exigencias cuantitativas? ¿Será que les pongo a hacer muchas cosas al mismo tiempo? ¿O no? Puede ser, ¿cierto? También tengo que, de una u otra manera, estar pendientes de ese tipo de cosas, de esas exigencias que yo les vaya, que yo le vaya a colocar a mi equipo de trabajo. Si yo voy a exigir, pues obviamente pues debe haber un orden, ¿cierto? Una organización del trabajo como lo vimos en momentos anteriores. ¿Para qué? Pues para que la persona pueda rendir y pueda dar lo mejor de sí, pues para poder garantizar las actividades que les de una u otra manera, pues yo les estoy exigiendo, ¿cierto? Entonces también hay que tener en cuenta con ese tipo de exigencias cuantitativas hacia nuestros empleados. ¿Listo? Entonces ya vamos a ir avanzando con el tema de, venga, yo los aprendo a leer, ¿cierto? En qué momento vienen de mal genio o en qué momento vienen con alguna situación psicológica que puede ser adversa para ellos y obviamente pues para ustedes como, o para el negocio como tal, ¿cierto? Y también pues debemos verificar cómo yo lo puedo ayudar, ¿cierto? Cómo yo le puedo dar ese sustento emocional para que la persona no, digamos que no se nos vaya a enfermar de una otra manera, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso, aprendamos a leer a nuestros colaboradores, no solamente en su estado emocional, sino en sus habilidades para exponenciárselas, ¿sí ven? Entonces, ahí empezamos a ser armónicos con nuestro equipo de trabajo y eso se va a ver de reflejado en dónde? En el trato al cliente, en el trato al proveedor, en el trato a la comunidad como tal. ¿Listo? Bueno, vamos a ver aquí un videito corto para que por favor todos miremos la pantalla. Listo, vamos a ver un videito por acá corto. Ya les voy a colocar el videito para que ustedes analicemos esto. ¿Listo? A ver ustedes qué pueden ver. Ventana. Ok, acá. Por favor, viendo todos la pantallita. Ya se los pongo. Bueno, ¿cómo la vieron? ¿Qué tal el tema? ¿Qué podemos decir de ello? Insistencia y persistencia. Perfecto, don Plinio. ¿Qué otra cosa? No rendirse. Constancia, constancia. Efectivamente, no rendirse, A pesar constancia. de las dificultades, seguir adelante. Perfecto, muy bien. No escuchar a los demás, sino seguir su motivación personal. Exacto. Poder Que ella se dio cuenta de decirle- las capacidades que tenía. Exacto. Ah, por acá, así es, nadie puede frenar sus sueños, efectivamente. Entonces, miren, en la sociedad
encuentra uno personas que le ayudan, que es un soporte. Eso es lo que nosotros debemos ser con nuestro equipo de trabajo, ser un soporte. Ahí viene el tema emocional, ¿cierto? Ser unos buenos líderes, ¿sí? Porque también nos vamos a encontrar con personas que definitivamente no quieren que uno avance, ¿cierto? Por acá nos dicen todo con calma, efectivamente. Debemos tener un objetivo, una meta, ¿cierto? Por acá, seguridad es fortaleza para afrontar las dificultades. Muy bien. ¿Sí ven? Entonces, nos vamos a encontrar con muchos temas, situaciones en cuanto a lo que es una demanda psicológica, y ahí es donde tenemos que tener fortaleza mental. ¿Listo? Debemos ser fuertes mentalmente, que sabemos qué es lo que tenemos, qué habilidades tenemos, y debo ser un buen líder con mi equipo de trabajo. ¿Listo? Independientemente que yo sea jefe, sea el representante legal, el dueño, o no, porque hay personas que son líderes sin tener un cargo, pero son líderes. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta ello. Bueno, ¿qué otro factor de riesgo psicosocial podemos llegar a tener? Estamos hablando de violencia y acoso. Por ahí ustedes me lo comentaron hace un momento. Exigencia de situaciones de hostigamiento emocional, físico o sexual. Tengan en cuenta que lo que es la violencia, estamos hablando no solamente de manera verbal, sino también ya en aspecto físico, golpes como tal, pues debemos obviamente pues denunciarlo. ¿Listo? Sexual, eso también ya viene, eso pues digamos que tenemos una responsabilidad, ¿cierto? Nosotros como empleadores con nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Y tenemos que garantizar que no llegue a ocurrir ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay unos principios, no solamente de manera individual o particular, sino a nivel organizacional, a nivel, digamos que organizacional. ¿Sí ven? Entonces, obviamente tenemos que darles las capacitaciones a ellos. La idea es que podamos ejecutar un tema de acoso laboral, ¿cierto? Una capacitación con ustedes sobre ello, porque va muy amarrado al tema de riesgo psicosocial. Entonces, esto no se puede permitir, violencia y acoso. No es negociable. ¿Listo? Listo. Rápidamente, acertijo. ¿Qué es tan frágil que cuando dice su nombre se rompe? El cristal. No, señor. ¿Qué es tan frágil que cuando dice su nombre se rompe? Olga Blanco, muy bien. El silencio. En el momento que decimos el nombre, se rompe el silencio. Muy bien. Perfecto. ¿Qué otro factor de riesgo tenemos? La doble presencia. Eso hay que ponerle mucha atención. Mucha atención. Apunta a las preocupaciones que las tareas domésticas y o del ambiente familiar producen en el trabajador. Por ejemplo, el tema de las deudas. Yo tengo deudas en la casa, pues me va a afectar o voy a estar preocupado o estresado en mi lugar de trabajo. ¿Sí? O al contrario, a veces no separamos o no tenemos esa fortaleza emocional para separar los dos ambientes. Cuando yo llego a la droguería, cuando yo llego al establecimiento, pues yo tengo que enfocar mi esfuerzo y mi mente 100% en el negocio. Lo mismo cuando yo llegue a mi hogar. Yo debo separar esos temas laborales y no seguir hablando del trabajo cuando esté en la casa. ¿Sí? Yo tengo que darle una buena calidad de tiempo a mi familia. Y no es hablar del trabajo. ¿Listo? Pueden haber algunos momentos o algún espacio en el momento que estemos con ellos de hablarle de lo que sucedió en la droguería. Pero recordemos que también ellos necesitan de nuestro 100% a nivel familiar. ¿Listo? Entonces debemos no tener esa doble presencia. Separar los temas laborales de lo que es la parte familiar. ¿Listo? Eso también genera muchísimo estrés y no solamente para ustedes, sino también para sus familias, para sus familiares. ¿Listo? Tengan esa inteligencia, esa fortaleza de saber manejar los dos ambientes como tal. ¿Vale? Ahora, relaciones al interior del trabajo. Relaciones al interior del trabajo. ¿Cómo
llevo mi comunicación, mi ambiente de trabajo. Yo tengo que estar pendiente, si soy jefe, cómo se están relacionando mis colaboradores, para las personas que tienen 2, 3, 4 colaboradores en la droguería, ¿cierto? O cómo yo me dirijo a ellos, cómo se dirigen hacia mí, ¿sí? Ahí es cuando entra un tema de liderazgo, es cuando entra yo qué tan inteligente emocionalmente soy y qué tan buen líder soy. O soy líder o soy jefe, ¿cuál de los dos? Analícense, ¿cierto? Acá nos dice, alude a las exigencias de claridad del rol. ¿Yo para qué estoy dentro de la droguería? ¿Yo qué rol cumplo dentro de la droguería? Conflicto de roles. Es que a veces tenemos 2 supervisores y entre los 2 supervisores no me ponen de acuerdo. Eso es un conflicto. Evalúa la calidad de liderazgo. ¿Yo qué tan buen líder soy para llevar un equipo de trabajo? Para llevar un negocio, ¿cierto? Si ustedes están llevando un negocio, de una u otra manera tienen un buen liderazgo. ¿Que se nace con él? Sí, se pueden hacer con él, pero lo debemos pulir. ¿Listo? No solamente a veces digo, no es que yo soy el jefe o yo soy el líder y acá se hace lo que yo diga. No, allá estamos yéndonos es hacia un jefe, no hacia un líder. La calidad de la relación con los superiores, el apoyo social de los superiores. ¿Sí ven que ustedes como líderes deben tener un apoyo social o psicosocial, ¿cierto? Emocional hacia sus equipos de trabajo, ¿ya? Calidad de la relación con los compañeros de trabajo y apoyo social de los mismos. Entonces, hay muchas actividades que ustedes pueden ejecutar en cuanto a lo que es el trabajo con su equipo de trabajo. No quiere decir que no, es que me toque a llevarlos a almorzar, a cenar, a hacer un asado. No, ustedes pueden hacer esas reuniones donde ustedes obviamente pues van a verificar cuáles son las metas del negocio, para tener un encuentro. Venga, usted cómo se siente con la labor que está haciendo, usted cómo se siente o cómo su familia qué piensa de lo que está haciendo, ¿cierto? Cómo es la relación con su familia, como tratar de llevar esos lazos un poco más hacia allá, ¿sí? Para fortalecer esos lazos con su equipo de trabajo. Y asimismo, ustedes van a poder tener un poco más de confianza con ellos, ¿cierto? Obviamente todo tiene un límite, no sobrepasar ese tipo de límites con ellos tampoco. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta que las relaciones al interior del trabajo también me va a afectar, o es un factor de riesgo psicosocial que afecta la salud de mis colaboradores. ¿Listo? A ver, por acá Luis Carlos levantó la mano, cuénteme. De pronto se le fue por ahí el dedito. Bueno, entonces la relación al interior del trabajo es obviamente importantísima. Les voy a colocar otro video que me parece muy importante. ¿Listo? Y para que lo mismo, lo vamos a analizar. Entonces, denme un momento, ya les pongo acá el videito para que lo analicemos. ¿Listo? Vamos por acá. Un grupo de científicos puso a 5 monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos les tiraban agua a los que estaban en el suelo. Después de un rato, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a combos. Después de otro rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos cambiaron a un mono, y lo primero que hizo fue subir la escalera, siendo botado rápidamente y agarrado a combos. Después de más golpes, el azul ya no subió más la escalera. Cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo, incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado.
Cambiaron a un tercero, un cuarto y finalmente al último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los plátanos. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera, de seguro la respuesta sería: no sé, las cosas por acá siempre han sido así. No puedes perder la oportunidad de pasar esta historia a tus... ¿Cómo la vieron? ¿Qué podemos decir o cuál fue el error de los monitos? Flor, cuéntame. ¿Cuál fue el error de los monos? Pudo ser no ponerse de acuerdo y trabajar todos en equipo. Sí, muy bien. ¿Qué otro error por ahí tuvieron los monitos? Porque al final todos resultaron mojados y los nuevos nunca subieron a la escalera. ¿Por qué? Trabajaban de manera individual, nos dice por acá, muy bien. No hay trabajo en equipo. Perfecto. Pero hay un tema importante. No aprendieron del error. No aprenden del error, puede ser, sí, muy bien. Hay que aprender sobre esas situaciones que nos ocurren a diario, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Cada quien se preocupaba por sí mismo, muy bien, también. Perfecto. Pero ustedes creen que si hubiese comunicación entre ellos, ¿hubiera pasado lo que pasó? De pronto no, ¿cierto? Si les dice, venga, no se suba porque nos van a lavar con agua fría, pues ahí ya llega es decisión del mico si se sube o no se sube, ¿cierto? Ya sabiendo qué es lo que pasa, pero nunca hubo comunicación. En el momento de que haya comunicación, pudieron haber ellos, entre los miquitos, pudieron haber resolvido cómo comer todos sin estar, sin que los bañaran, ¿cierto? Entonces, lo importante de la comunicación, lo importante del trabajo en equipo, y de pronto faltó un liderazgo ahí, de pronto faltó una persona líder que dijera, no, venga, pasa esto, pasa lo otro, hagamos esta otra cosa, ¿cierto? Entonces, es lo importante de la comunicación y tener un buen liderazgo. ¿Para afrontar qué? Pues las situaciones que se nos presentan a diario, ¿cierto? Eso nos va a afectar a nosotros en algún momento si no tenemos, obviamente, pues el apoyo, el buen liderazgo y la buena comunicación. ¿Listo? ¿Qué otro factor tenemos? Perdón, ingeniero. Señor. Es, por ejemplo, usted ahorita dijo haber resolvido y es resuelto, ingeniero. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por aquí el apunte. Todos los días debemos aprender algo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué otra consecuencia? Consecuencia cognitiva. Las consecuencias cognitivas implican problemas de memoria, lapsus y olvidos selectivos de información relacionada con el ámbito laboral. ¿Listo? Dificultad para centrar la atención en temas laborales, ¿cierto? Problemas de concentración y un decremento de la capacidad para realizar varias tareas a la vez. Errores en la memoria de trabajo. A veces nosotros, es muy importante esto, a veces nosotros nos mecanizamos tanto en lo que hacemos que a veces tenemos errores, ¿cierto? A veces estamos de una u otra manera, digamos que nos confiamos de nuestra memoria, que a veces cometemos un error, y digamos que en el caso de ustedes, un error en un medicamento, en un error de pronto de confiarse o de exceso de confianza, por ejemplo, con fechas de vencimiento, pues nos va a acarrear un tema importante, ¿cierto? Un tema o un problema mayúsculo que llaman. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta que debemos estar siempre concentrados.
Por eso, a veces debemos hacer alguna vez una pausa y decir, venga, ¿cómo estoy en mi psiquis, en mi salud mental? ¿Cierto? ¿Será que estoy estresado? ¿Tengo mucha carga mental? Venga, hacemos una pausa activa. Puede ser lo que siempre les he dicho. Venga, leamos, por ejemplo, ¿cierto? Llevémonos un libro, algo, pues una literatura que a ustedes les guste, ¿cierto? Miremosla, llevémonos un libro, leamos el libro para que poder hacer el descanso de las actividades diarias en la droguería. Cubo Rubik, ese es uno de los que también es muy importante o ayuda muchísimo a lo que es la agilidad mental. Sopa de letras, crucigramas, sudokus. Hay personas que dicen, no, venga, juguemos ajedrez, una partidita durante todo el día. Puede ser también. Eso también ayuda bastante a agilizar la mente, a descargar la mente, ¿cierto? Hay que tener en cuenta ello. ¿Para qué? Pues para poder tener esa mente ágil. ¿Listo? Ya cuando hablamos de factor de consecuencias físicas, ya obviamente pues ya estamos hablando más que todo del estrés laboral como tal, ¿cierto? Por acá nos dice insomnio. Si nosotros tenemos la mente cargada, no vamos a poder dormir bien. Y el que no duerme bien, pues no va a descansar. Y si no descansa, pues vamos a tener una carga mental supremamente mayor. Por eso nos dicen, recomendación, 1 hora antes que yo vaya a dormir, yo me tengo que desconectar del televisor y del celular. ¿Listo? Y lo primero que yo debo realizar en la mañana es un estiramiento de mis músculos, movimiento de las articulaciones. Debo preparar el cuerpo porque el cuerpo ha estado en reposo durante 8 o 9 horas, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta eso. Ah, no, es que lo primero que yo hago es coger el celular y a ver qué colocaron en el Facebook, ¿cierto? O no, ahora el TikTok, ¿sí? No, tengo que desconectarme 1 hora antes de iniciar mi sueño. Y en la hora de la mañana, lo primero que yo tengo que hacer es, pues, obviamente, pues, abrir los ojos, esperar 1 o 2 minuticos antes de levantarme, me levanto, me desperezo, como coloquialmente lo llaman, me estiro, muevo mis articulaciones, ya empiezo a preparar el cuerpo para el día en general. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas horas debo yo dormir o las recomendadas? ¿Cuántas yo debo dormir durante digamos que las 24 horas? ¿Cuántas horas yo debo tomar para el sueño? Depende de la edad, porque va por edades, pero en adultos mayores entre 6 y 8 horas. Ok. 8 horas, lo normal. 8 horas, sí, normalmente nos dicen, yo debo descansar 8 horas, pero lo que nos dice la compañera, efectivamente, entre las 6 y 8 horas de una calidad de sueño, o sea, tener una muy buena calidad de sueño, porque una cosa es acostarme en la cama, pero no dormir, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo que hacer es tratar de tener una muy buena calidad de sueño para poder que el cuerpo se regenere y la mente. ¿Listo? Entonces por acá nos dice indicadores cardiovasculares anormales, también pues obviamente pues ya son temas consecuencias físicas, ¿cierto? Hipertensión, diabetes, problemas de tiroides, ¿sí? Digamos que ya son enfermedades de base que puede llegar a generar también un tema de estrés o de riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no está funcionando como debe funcionar. Por eso yo debo tener en cuenta, y acá lo que siempre yo les comento es, ¿cómo ustedes se ven en sus últimos 5 años de vida? ¿Será que me puedo mover solito o solita o no? ¿Será cómo voy a llevar mi estado de salud hasta esas últimas instancias? ¿Cierto? ¿Voy a necesitar ayuda o no? ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues tratar de tener esa información, esa información de cómo yo me debo cuidar para poder que esas consecuencias físicas no me afecte a mí a nivel de estrés o el riesgo psicosocial. ¿Listo? Otra cosa, factores de consecuencias emocionales.
Acá nos están hablando, obviamente, pues de cómo yo me siento o cómo yo estoy a nivel mental. ¿Será que sufro de pánico, de ansiedad, cierto? ¿O tengo sintomatologías depresivas? ¿Y hay profesionales para ello? Sí, claro. A veces solamente nos enfocamos es riesgo, vamos a hacer examen médico ocupacional. Listo, el examen médico ocupacional va a ser un tema osteomuscular, básicamente. Auditivo y visiometría, o el tema visual, ¿cierto? Entonces, yo me enfoco en ello. Pero ¿en qué momento nos enfocamos a verificar cómo estoy en la parte emocional? ¿Será que estoy bien, estoy mal? ¿O cómo estoy? ¿Cierto? Entonces yo tengo que verificar o también atender la parte mental, tanto mía como de mis colaboradores, ¿vale? Entonces, comunicación asertiva con ellos, un buen liderazgo. Obviamente ustedes también se tienen que autoevaluar. Venga, ¿yo cómo estoy? ¿Será que estoy sufriendo de ansiedad, pánico? ¿Cierto? ¿Tengo tema depresivo o no? Tengo que verificar eso. Por eso hay unos instrumentos de prevención. Dentro de ello, estamos hablando que hay una política de convivencia o lo que estamos hablando, que ustedes ya, digamos que tienen ya un recorrido, hay unos que son muy nuevitos, pero no importa, que es un tema de convivencia. Hay una persona que está encargada o debe estar encargada de la convivencia dentro del establecimiento, dentro de la droguería. Y él se va a encargar de eso, ¿cierto? Venga, ¿cómo estamos? El tema de hablar con el personal, ¿cierto? Venga, definitivamente hay de pronto un tema de acoso laboral que debemos tratar, ¿cierto? Entonces tenemos una política y un comité o un vigía, en este caso de convivencia. Debemos tener pausas activas mentales. Eso es importantísimo. No echen por allá en un saco roto por allá lo que hemos aprendido el día de hoy. Pausas activas mentales. Debemos ejecutarlas. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Matriz de identificación y evaluación de riesgos. Por eso, cuando ustedes estén están en el estándar 7, van a hacer un tema de una encuesta sobre los riesgos a los cuales estoy expuesto y está el riesgo psicosocial. Ah, no, que nosotros lo hicimos el año pasado y todavía no. Tranquilos que más o menos en junio, julio, volvemos a enviarle la encuesta para actualizar las matrices de riesgos con respecto a todos, obviamente, los riesgos, incluyendo el riesgo psicosocial. Y obviamente lo que es la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Si yo tengo mi sistema de gestión acorde, realizando las actividades del plan de trabajo, las capacitaciones, las actividades que les hemos recomendado, pues ustedes al final del ciclo no van a tener ni accidentes de origen laboral, ni enfermedades de origen laboral, y pues menos a nivel psicosocial. ¿Listo? Esto del tema de riesgo psicosocial, la recomendación es no lo dejemos por allá, ay, no sé cómo no se ve, pues entonces no lo trato. No. Traten el riesgo psicosocial, identifiquen esas conductas de pronto que tengan sus colaboradores, sus compañeros de trabajo y abórdenlas. ¿Listo? Si de pronto tienen alguna pregunta, alguna situación que necesiten de pronto de una asesoría, con mucho gusto nos escriben y nosotros les apoyamos en ese tipo de situaciones. ¿Listo? Hasta acá es la información sobre el riesgo psicosocial. Muchas gracias por participar. Obviamente, pues, esto es para ustedes y por ustedes. ¿Listo?